¿Qué tal, amigos? En instantes nos van a visitar los representantes nacionales que están tratando la ley de rendición de cuentas. Los invitamos a compartir el material. A nivel desempleo, a nivel economía, invitamos a varios parlamentarios en el correr de estas horas, donde por ahora se hicieron presentes el presidente de Cámara de Representantes, a quien tengo a mi derecha, a Frati, y tenemos a la compañera también, Ana Olivera, en donde están faltando todavía panelistas que se comprometieron a venir. Estamos todavía con el tiempo contado porque ellos vinieron a saludar y a expresar un poco su postura con respecto a esta rendición de cuentas y por qué no también desplayar un poquito lo que fue la votación del presupuesto quinquenal, donde estamos muy desconformes con el mismo, con esta política económica que nos está machacando al obrero. Y en líneas generales, nosotros como personal de la salud con más de un año de pandemia, entendemos que hemos sido los más atacados a nivel general, donde el personal de la salud no ha sido reconocido para nada y los aplausos no se transformaron en presupuesto, sino se transformaron en deudas. Y este gobierno tiene que pagar las consecuencias del mismo. Por eso, en líneas generales, a nivel país, nosotros queremos que ustedes nos dejen un mensaje y una crítica sobre esta política económica que se está aplicando este gobierno, de las obligaciones que tienen en el Parlamento, y que los trabajadores nos hicieran 2 o 3 preguntas y ustedes puedan contestarlas con el máximo de respeto, como se merece, como se ve. Históricamente nos movilizamos dentro del movimiento sindical. Muchísimas gracias. Dale. Gente, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos iniciando ahora una nueva sesión de la Cámara. A nosotros nos toca presidir, así que no lo vamos a poder acompañar mucho rato. Dimos la batalla en las comisiones. A esta altura en realidad estamos votando y expresando cada una de las opiniones, pero esto, como dice, la flecha está en el aire, los dados están echados. Se sacaron algunas cosas, no pudimos modificar mucho. Tampoco me llama demasiado la atención, y ustedes también, que son gente informada, van en el rumbo que habían iniciado este gobierno, que habían propuesto, tratar de a poquito ir sacando cositas del Estado, bajando la presencia del Estado. Nosotros decimos recorte, ellos dicen que son ahorro. Creo que la salud, todos salimos a aplaudir los científicos que de algún lado salieron, porque alguien en algún momento tuvo que poner dinero, porque eso no se genera gratis. Y ahora nos encontramos con un presupuesto que creo que no le da el lugar que le corresponde tampoco a la salud, entre otros ámbitos. Pero obviamente que por la situación que vivimos, en la cabeza de todos nosotros está esa preocupación. No solo por nosotros que estamos recorriendo la tarde de la vida, pero sí por los más jóvenes, por los familiares, por los amigos. Esto nos ha golpeado muy fuerte, nos ha cambiado la forma de vida y nosotros entendemos que no ha sido contemplado en este presupuesto. Creo que ustedes hacen muy bien de refrendar con las movilizaciones, cosa que no se pudo hacer el año pasado, la actuación de algunos de nosotros en el Parlamento. Ana estuvo peleando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada todo el tiempo, así que le voy a pasar a ella, que capaz les quiere contar algún detalle. Pero la verdad que me deja un grado de amargura fracasar con total éxito en cuanto a mejorar por lo menos algunos aspectos, ¿no? O que no se recortaran algunas cosas. Yo no puedo entender en un momento de dificultades cómo podemos festejar que ahorramos. Yo sé que el ahorro es importante, ¿no? Y siendo un hombre del interior y de donde vengo, siempre me enseñaron que el ahorro es muy importante. Ahora, yo puedo ahorrar en la luz, si me baño más o menos veces con el calefón, contratar la tarifa inteligente, pero ¿saben qué? En la comida de los gurises eso no se puede ahorrar. Y esto es lo que está pasando con los gurises en la escuela y está pasando en la salud, que es parecido a dar de comer, pues si no tenés salud ni siquiera podés comer, para mí es más o menos lo mismo. Entonces ahorramos donde no corresponde ahorrar, y creo que esa es la situación que tenemos y es lo que está reflejado en el presupuesto. Honestamente no me extraña demasiado el presupuesto, lo que me llama la atención es la profundidad y lo rápido que han ido contra todos los estamentos del Estado.
Por mí, por ahora, muchas gracias. Bueno, y si podemos contestar alguna pregunta. Mucho gusto, le paso a Ana. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vinimos antes de lo previsto porque anoche la sesión, que era la votación en general del presupuesto, terminó a las 4 de la mañana. Por lo tanto, la sesión ahora comienza en un ratito y Frati, el presidente de la Cámara de Diputados, tiene que estar en la sesión y los demás también para poder comenzar a trabajar. Pero en todo caso, lo primero de todo es decir que nosotros hemos hecho lo imposible, hemos insistentemente tratado de sacar de allí, del edificio del Palacio Legislativo, la rendición de cuentas, el presupuesto, primero la luz, después la rendición de cuentas, después el presupuesto, después la rendición de cuentas, porque parece que son temas que son de unos pocos. Y en realidad lo que ahí se está decidiendo es la vida de los uruguayos, lo que estamos viviendo ahora y lo que va a pasar el año que viene. Yo decía ayer, cuando Frati me interrumpió, pero yo lo quiero igual, que tenía razón él, además debo decirlo, que en realidad lo que pasó el año pasado ya está jugado. Y es muy dramático lo que pasó, porque en realidad ellos se habían planteado, más allá de la pandemia, ahorrar. Más allá de la pandemia, se habían planteado que tenían que bajar el déficit. Yo decía ayer en mi intervención, Alfredo, que debemos haber sido el único país del mundo en que en el medio de la pandemia un gobierno se plantea ahorrar. Cuando al revés, todos decían que es el momento del Estado, es el momento de poner, porque cuando se cae es rápido, pero para levantarse es lento. Y entonces, en ese sentido, la preocupación nuestra estuvo signada por demostrar que no podíamos sentirnos felices de haber ahorrado en vivienda, de tener los gastos de la salud en el fondo COVID, pero no tener previsto los gastos permanentes hacia el año que viene en el presupuesto, que no aparecen los recursos para la educación, que todavía no han aparecido los recursos para la Universidad de la República. Es decir, acá hay un montón de áreas que realmente están golpeadas, y además de eso está golpeado, y en eso se ahorró, en el salario de los trabajadores públicos y en las jubilaciones. Esos son los rubros del ahorro mayor. Ya lo sabíamos y ahora todavía no sabemos cuál es el destino y no han podido decirnos del salario de los trabajadores públicos. Nosotros esperamos que siga la negociación nuestra interna aquí y de los diputados de la coalición con sus propios compañeros del Poder Ejecutivo, porque eso sucedió mientras estuvo reunida la comisión en relación a una serie de recursos específicos destinados a la primera infancia, donde ahí en realidad estaba también la posibilidad de algunos recursos para ACE, para INAU, para el Ministerio de Desarrollo Social, para el ANEP, y sin embargo habían quedado pocos recursos en el reparto para la mayoría, salvo para el MIDES. Y ahí hubo una gran negociación, pero no sabemos, son bolsas de dinero. ¿Para qué? ¿Con qué destino hacia ACE, en primer lugar? En segundo lugar, entonces, nosotros queríamos eso, salir, por eso ayer salimos a la calle, por eso ayer hicimos la conferencia de prensa acá al frente, les agradecemos que ustedes estaban ahí tan cerca, pero por otra parte, nosotros necesitamos, y realmente el hecho de que esté acá la federación, de que haya movilización de las ollas, de que haya movilización de los públicos, es decir, tiene que ayudar a esto que es un proceso, porque alguna pequeña cosita se logró. Ustedes saben que entre los artículos que venían de la rendición de cuentas venía uno terrible que iba a afectarnos a todos, que era que los depósitos de los ministerios y las empresas públicas se pudieran hacer en el Banco República, ¿ah? En un banco que genera utilidades que se revierten hacia todo el Estado. Bueno, allí le dimos, todo le dio a EBU, ¿verdad? Y logramos que esos artículos salieran. Pero todavía quedan artículos muy complicados, por un lado, y quedan otros que no existen.
que tienen que ver con los recursos para las áreas cruciales para la vida del pueblo uruguayo. Entonces, ¿qué pasa con ACE? ACE no presentó, a diferencia de ANEP, que presentó un presupuesto, que hizo su planteo, ¿verdad?, de qué necesitaba, no lo hizo ACE. Y esto para nosotros es una gran preocupación, porque nosotros decimos, ¿cómo puede ser que con un incremento de usuarios como ha tenido ACE, no se plantee un incremento de recursos? Esta es una de las preocupaciones. Acá llegó Amanda de la Ventura, que es senadora, porque nosotros terminamos este jueves de votar y después que terminemos nosotros pasa al Senado. O sea que esta batalla no terminó y después que salga del Senado tampoco termina. Decirles entonces que nosotros recibimos a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, recibimos primero a COFE, recibimos después a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, conocemos cuáles son los planteos, hemos permanentemente, creo que en todas las intervenciones ayer, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda y el tema de los salarios, fue prácticamente el planteo permanente de todos los que intervinimos desde la oposición. Espero que sigan viniendo, pero más allá de que sigamos viniendo nosotros, lo importante es que la población los vea, que la población sepa, porque la mayoría de la población los aplaudió y los aplaude sinceramente, ¿verdad? El reconocimiento de la población está. Ese reconocimiento, ayer lo decíamos también en la intervención, tiene que expresarse en otra cosa. Tiene que expresarse en ir culminando procesos que se estaban desarrollando, por ejemplo, en la incorporación de aquellos que estaban en apoyo a ser recargos presupuestados. En fin, hay un montón de reivindicaciones que se plantearon que es importante que estén sobre la mesa. Nosotros los dejamos, Amanda está acá, que puede seguir, salvo que tenga como nosotros sesión, y bueno, y volveremos a verlos en estos días mientras estamos acá trabajando. Muchas gracias. Hay un diputado ahí en la puerta de la carpa que pase nomás. Compañero Sebastián. Compañeros, en línea general nosotros lo que primero queríamos hacerles 3 planteos generales que son muy puntuales. El tema de las certificaciones médicas, que está en el capítulo general, no está dentro del inciso 29, en el inciso 12 están las generales. El tema de los ahorros que ellos proyectaron, ellos hablaron también de facturas impagas, un cierto movimiento de dinero que no se había monetado. De los 880 millones que se había ahorrado, una parte es para suplentes, otra parte para angiógrafos, otra parte para anestesistas, otra parte para estudios especiales. Ellos siempre tienen una respuesta para todas las preguntas que se le hace, que ustedes lo vivieron cuando los interpelaron hace poco, que citaron a ACE. Pues la pregunta de los trabajadores es: ¿dónde va a quedar el tema de las certificaciones médicas para que no nos descuenten? ¿Dónde va a quedar el tema de la presupuestación de los trabajadores que hace más de 15 años están en ejercicio? ¿Dónde va a quedar la desterciarización? Tenemos una cantidad de empresas a nivel país donde aún siguen esperando concursar y anotarse para tener cargos genuinos con solos auxiliares de servicio a nivel país. Y no solamente eso, sino el 8% que seguimos teniendo y teniendo de atrás con el déficit que hemos tenido cuando se paga el déficit. Nosotros como empleados públicos estamos ganando el ingreso por 30 horas 24.000 pesos, un administrativo. Un auxiliar de enfermería entra ganando 28.000 pesos y estamos hablando de 36 horas. Por 30 quizás mucho menos. Nosotros no tenemos carrera funcional, que eso para nosotros es fundamental. Y uno de los temas que tenemos arriba de la mesa, que fue uno de los temas más planteados, fue el tema de la insalubridad para toda la salud, que lo único que nosotros pretendemos que entre el Parlamento y lo discutan ustedes, que tengan una discusión madura y en algún momento nos den una respuesta de cómo van a trabajar el tema de la insalubridad a nivel de toda la salud.
Tenemos compañeros con salario A y salario B, ustedes ya no se lo tenemos que decir. Tuvimos una construcción salarial durante 15 años que la estamos perdiendo de un plumazo. Tuvimos logros que la estamos perdiendo. No tenemos estatuto de funcionario de ACE, que eso es uno de las grandes logros que logramos firmar, pero no tuvimos todavía crédito. Y no es un tema menor. Acá, a nivel general, tenemos que hacer un pienso de cuando termine esta pandemia, cómo va a quedar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos aquí. Y ni que hablar del interior profundo, del primer nivel de atención, donde se han cerrado policlínicas a nivel país con esta pandemia y no sabemos cómo va a quedar el resto. Y ni que hablar de los 2.300 vínculos nuevos que tenemos en esta pandemia, con contratos precarios, con contratos a término, que hoy no sabemos cuál va a ser su futuro, cuando nosotros venimos reclamando más de 3.500 cargos a nivel país, y no solo de enfermería. Por eso mismo nos gustaría saber si tenemos arriba de la mesa, de la discusión general, el planteo, dos preguntas: desterciarizaciones, presupuestaciones y los cargos genuinos que tenemos que no han podido todavía acceder a un cargo público. Yo digo dos cosas y me retiro. En realidad, lo primero que quiero decir es que hoy empezamos la discusión en particular y ahora en las primeras horas de la tarde uno de los temas que se va a discutir es el tema de los vínculos laborales. Hoy hace a dos temas, a temas reestructura y a tema carrera funcional y al tema nuevas formas de contratación, que esas nuevas formas de contratación precarizan desde nuestro punto de vista los vínculos laborales. Esa es la discusión que tenemos hoy. Ustedes saben que en el presupuesto nacional el tema de la reestructura del Estado fue una bandera muy importante planteada. En realidad no hay reestructura ahora y no está la reestructura sobre la mesa. Y en segundo lugar, tampoco está la carrera funcional. Y pensamos que las nuevas formas de vínculos que se plantean además van a distorsionar esa carrera funcional. Respecto a los otros temas que están planteados, es decir, no están en la discusión, sinceramente, salvo el tema de las suplencias y de ese fondo para suplencias que quedó planteado. Nosotros queríamos que fuera distinto, lo planteamos distinto, tenemos un sustitutivo porque queríamos que se asegurara, no que se facultara ese fondo, sino que se asignara ese fondo. Encontramos la manera, pero bueno, quedó por ahora votado el facultativo. Los dejo, me voy y vuelvo. Mañana estoy por acá otra vez. Muchísimas gracias. No, por favor. Decir que vine a saludarlos nada más porque se terminó la sesión en el Senado y estaba saliendo y digo, voy a llegar a saludar a la gente de la carpa. Por supuesto que el compromiso total para que cuando se trate ahora, que va a pasar a tratarse en el Senado, pondremos todo de nuestra fuerza para tratar de cambiar en el sentido que decía Ana, ¿no? Se lograron algunos cambios en diputados, esperemos que en el Senado se puedan lograr más cambios y realmente es muy importante esta movilización. Ella hacía referencia, nosotros metidos allá adentro, con la dificultad que tenemos para trascender lo que pasa allá adentro, los logros son bastante limitados. Si se logra movilizar cada uno en cada aspecto, reclamando con sus reivindicaciones en la calle y en sus propias agremiaciones, es que podemos esperar un poquito más. Así que realmente, bueno, el objetivo era saludarlos, tratar de acompañarlos en esta lucha y el compromiso, nada más de que, bueno, vamos a tratar de lo que se pueda hacer desde nuestra parte, lo podamos hacer. Gracias por la invitación. Compartir el saludo y la solidaridad con ustedes que están en esta campaña de lucha contra ACE y contra el MSP. Nosotros consideramos que es una buena práctica que las organizaciones sociales y los colectivos de trabajadores y trabajadoras de nuestro país articulen e inviten a representantes políticos, no solo
la izquierda, sino otros para interpelarlos y para de alguna manera exigirles respuestas concretas a planteos concretos, porque para algo tenemos los mandatos que nos encomendaron la ciudadanía, y particularmente con el tema que planteaba la compañera en relación a la transformación de vínculos laborales con el Estado, particularmente lo que tiene que ver con la salud pública. Nosotros recibimos en 2 oportunidades al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, recibimos al ministro de Salud Pública, recibimos a ACE en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que fue la que trató el proyecto de ley de rendición de cuentas que se está votando esta semana en el Parlamento. Y empezando por parte, la primera comparecencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil traía una serie de artículos que no habían sido coordinados con su bancada de gobierno, con la bancada oficialista, que nosotros le hicimos ver que traía profundas transformaciones a la carrera funcional, a los derechos adquiridos de los trabajadores públicos, y que se había hecho una profunda reforma, particularmente a nivel de los vínculos laborales, sin la debida negociación colectiva del sector público. Eso nosotros se lo hicimos ver, le preguntamos, y eso está en acta, y considerábamos que en definitiva lo que se estaba haciendo era una vulneración de una ley vigente como es la negociación colectiva en el sector público, y le preguntamos particularmente un tema con relación a las licencias médicas. Si ustedes recuerdan, desde el año pasado se había generado un comité para estudiar una reforma de las licencias médicas en el sector público. Le preguntamos cuántas veces se había reunido ese comité. El director nos dijo que no había tenido la actividad que hubieran esperado, pero que en definitiva el planteo que hacían no había sido consensuado ni tampoco acordado con las representaciones de los trabajadores en ese lugar. Y nos traía una propuesta de articulado en el cual, por determinadas circunstancias, la extensión de la licencia médica podía llegar a generar una causal de destitución del cargo. Nosotros le hicimos ver que eso era un disparate. En definitiva, el Estado tiene compromisos asumidos en materia de proteger a los trabajadores vulnerables que tienen vínculos en situación, por ejemplo, lo que se planteaba hoy en relación a determinadas tareas y determinadas labores que pueden generar insalubridad en el vínculo laboral y que tiene que ser protegido y no de alguna manera empujados incluso a llegar a una causal de destitución. Le hicimos ver que eso era una profunda vulneración a los derechos de los trabajadores y que también implicaba una vulneración a otros compromisos que tiene el Estado, particularmente la ley de contratar un cupo de personas en situación de discapacidad año a año en la plantilla estatal. Le hicimos ver esas 2 inconsistencias. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil no supo qué responder en ese momento, se tuvieron que generar varios cuartos de intermedio para que el hombre ordenara los papeles. Lo que se terminó acordando un poco de mutuo acuerdo en esa jornada fue que se fuera para la oficina, ordenara un poco el articulado y que viniera un poco más preparado para las respuestas que les hacíamos desde la comisión. Pasaron 2 semanas, logró volver, ya la última semana de tratamiento en comisión. Esa disposición de causal de destitución por licencia extendida, licencia médica extendida, se sacó, lo cual para nosotros nos parece que es un pequeño avance, pero venía por debajo todo el resto de los articulados, entre los cuales hay lo que mencionó mi compañera Ana Olivera antes de que se fuera, que es una profunda reforma de los vínculos del Estado. Se sacan algunas formas de contratación y de incorporación a la carrera pública, a la administración pública, y se colocan otros, y se nos sigue de alguna manera bicicleteando en cierto sentido con la famosa reestructura de los vínculos a nivel de administración central y los ministerios. Hay algunos ministerios que esta reestructura ya la están haciendo, que están creando unidades ejecutoras, que están generando cambios a nivel de las gerencias intermedias, que están cambiando atribuciones de las retribuciones personales, generando escalas salariales que no fueron acordadas con los trabajadores. Y en cierto sentido eso a nosotros continúa reforzando esa idea de que están haciendo una profunda reforma del Estado de espalda a la discusión política, de espalda a la discusión pública y de espalda a la negociación colectiva con los trabajadores. Y eso para nosotros es sumamente grave.
Salió la semana pasada una entrevista al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil que dice que la reforma madre va a venir el año que viene, porque para este año no había espalda para colocarla y que la reestructura mayor se iba a ser incorporada el año que viene. ¿Y qué tiene por otro lado este articulado que se está votando en la rendición de cuentas? Tiene un conjunto de recursos, estamos hablando de plata y estamos hablando de atribuciones para que algunos ministros, algunos ministerios y particularmente Presidencia de la República pueda disponer totalmente discrecional y a su antojo dar pases en comisión por un monto por encima de los topes legales y poner plata como sobresueldo, como compensaciones, que también son de uso absolutamente discrecional por parte de los jerarcas. Nosotros sabemos, si se hacía para antes también lo vamos a cuestionar, y no nos cabe en prenda en eso, pero ahora también lo cuestionamos, es decir, que un jerarca le disponga, venga a un conocido o a un amigo o a alguien que quiere traer para su dependencia y encima le da una compensación salarial por encima de su sueldo, eso es una manera de alterar la carrera funcional y de vulnerar los derechos adquiridos de ese inciso y de otros trabajadores que de definitiva no tienen la igualdad de condiciones para acceder a ese puesto o a esa responsabilidad o a esa compensación que aumenta la sueldo. La plata que ellos disponen para eso es bastante plata. Nosotros hicimos la cuenta de cuántos cargos en comisión pueden empezar a mover, sobre todo en Presidencia, pero también en el MIDE, también en el MEC. Y en cambio no hay un espacio de discusión y de negociación colectiva con los trabajadores públicos para que la reforma del Estado no se haga por pedacitos. Porque después cada ministro parece que es un rey y hace su propia reforma y hace su propia reestructura a su antojo y de alguna manera fragmentando una discusión que debería ser mucho más general y con el conjunto de los trabajadores y con el conjunto de la ciudadanía también, porque el Estado es un instrumento de asignación de recursos que debería estar en beneficio de las políticas públicas para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que este tema está pasando por debajo de la línea del radar, no se le está dando por parte de los actores políticos en el Parlamento, del oficialismo, la debida resonancia y la debida subrayar la importancia y la relevancia que tiene este tema para el conjunto de la sociedad uruguaya y de los trabajadores del sector público, y eso nosotros lo estamos denunciando. Y por último, con relación específicamente a lo que mencionaba la compañera, yo hoy leí la plataforma reivindicativa que ustedes divulgaron antes de colocar este plan de movilizaciones con la carpa y lo que van a hacer el 25 de agosto y las próximas fechas de movilización. El paro de mañana nos parece que es una primera iniciativa muy fuerte de poner gente en la calle y de decirle a este gobierno que hay resistencia por parte de los trabajadores. Ya se aflojó un poco la situación de la emergencia sanitaria, entonces ahora los trabajadores y las trabajadoras y los colectivos afectados por la crisis social y económica van a salir a la calle. Y que los planteos de este gobierno van a tener respuesta a los trabajadores, eso nos parece fundamental. Y nosotros vamos a acompañar y vamos a compartir esa experiencia de lucha que los trabajadores van a poner arriba de la mesa. Nosotros nos asesoramos con relación a los conflictos que tiene ACE en curso, porque el sindicato médico está en conflicto con ACE, la Federación de Funcionarios de Salud Pública también está en conflicto. Entonces, en el marco de una pandemia, donde hicieron uno de los mayores recortes del gasto público el año pasado, y eso también queda claro en esta rendición de cuentas, donde hubieron recortes en áreas de gasto público fundamental, como INAU, como vivienda, como ANEP, y como también en la salud, porque se han colocado muchos gastos de funcionamiento por parte del Fondo Coronavirus que deberían ser asegurados por fondos presupuestales del presupuesto nacional, y hay que ver ahora qué pasa después que termine la emergencia sanitaria, porque esos fondos tienen que estar asegurados por el presupuesto, por presupuesto ordinario y no por fondos extrapresupuestales como es el fondo COVID. Entendemos que se tiene que dar una profunda reestructura y una profunda discusión con los trabajadores y con los sectores más afectados por esta extensión enorme de la presión por la emergencia sanitaria, que han sido ustedes, han sido los trabajadores los que soportaron la mayor parte del embate de la emergencia sanitaria. Al principio a los médicos y al personal de la salud se los aplaudía, pero eso duró, ¿cuánto? Un mes y medio. Luego incluso se empezó a criminalizar y a señalar con el dedo a los planteos que hacían los trabajadores y los médicos. Entonces, es claro que este gobierno tiene esa memoria selectiva. En un momento te
te da una palmadita en el hombro, pero luego te empieza a señalar cuando los trabajadores reclaman sus derechos. Entonces eso nosotros tenemos que estar muy atentos. Esta ventana de oportunidad que abre la remisión de la emergencia sanitaria, el impacto de la vacunación, hace que nosotros podamos volver a la calle y dar estas discusiones y que el gobierno no eluda estas discusiones, porque son especialistas en eludir las discusiones de fondo. Y en ese sentido nosotros entendemos que esta rendición de cuentas es una oportunidad para poner estos temas en la calle y nosotros apoyar los planteos de los trabajadores y estar a la disposición de la información que sea necesaria y participar en las instancias que ustedes consideren relevante y necesario. Para nosotros siempre es un orgullo y una alegría poder estar al lado de ustedes. Así que arriba, gracias por la invitación y estamos juntos. Arriba. Yo voy a ser muy breve, saludar la participación de los legisladores y saludar en particular el esfuerzo que han hecho por desnudar el cambio en el lenguaje que han intentado imponernos desde el gobierno. Para quienes vivimos los años 90, esto ya lo vivimos. El vaciamiento del Estado, el desmantelamiento de algunos servicios fundamentales. Pero han tenido acá la habilidad y la destreza de cambiar las expresiones, introducir el abatimiento del gasto, que nosotros sabemos que no es otra cosa que el ajuste, introducir la profesionalización, que nosotros no sabemos bien que no es otra cosa que el clientelismo político para meter mandos medios y para meter directores. Y la población en realidad creo que necesita mucho de ese esclarecimiento de qué es lo que hay de atrás de ese lenguaje que parece tan tentador a veces, que lo compramos todo. Cuando se habla de desapego y detrás lo único que hay es un gasto menor, no autorizado en forma, y lo visten como si se tratara de un gran acto de corrupción. Nosotros saludamos ese esfuerzo que han hecho como legisladores por desnudar esto, y sabemos que negociar no es un campeonato de retórica, que sabemos que ustedes van a dar lo mejor de sí en la cancha de la negociación, de los argumentos, de la polémica, pero que nosotros tenemos que brindar lo mejor de nosotros en el campo de la movilización, porque esto se discute de una manera, con nosotros acá en la puerta o sin nosotros, con nosotros rodeando el palacio o sin rodear el palacio, y que nosotros contamos con ustedes y que cuenten con nosotros, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, ¿no? Porque esta rendición de cuentas, hay gente que todavía no comprende cuánto de su vida cotidiana afecta, de su calidad en la educación, en la salud, cuánto. Les parece un hecho secundario, un hecho de la administración pública. Gracias por estar, gracias por estar. Más allá de lo que dijeron los compañeros, que creo que es muy clarificador, decir que esta lucha de los trabajadores de la salud tiene una historia de más de 80 años, ¿no? Y en la cual hay reivindicaciones que hasta el día de hoy seguimos levantando las banderas, pero del lado parlamentario, por más que pasan los gobiernos, muchas veces no han estado, ¿no? Y ni que hablar de que acá, aparte, se suma una política que nos quita esos derechos que ha dejado muchos compañeros que hoy ya no están, pero que hemos sabido estar en lucha, a pesar incluso de la pandemia, ¿verdad? Porque esto no es que hoy arranca con la carpa, sino que supimos hacer una manifestación masiva con los cuidados necesarios, armando un equipo de 150 trabajadores para cuidarnos, para mantener el distanciamiento, pero allá fuimos a entregarle una carta al presidente reclamándole lo que nosotros entendíamos que debía estar plasmado en su gobierno para los trabajadores de la salud, ¿no? Ni que hablar también que después hubo una movilización de todos los funcionarios públicos que surgía de la base del PICNT, de su seno, y también fue masiva, también fue en tiempo de pandemia, también tuvo todos los cuidados, incluso por más que nos mandaron un control del Ministerio de Salud Pública, no pudieron decir más que felicitarnos porque habíamos tomado todas las medidas necesarias, pero no renunciando jamás a la lucha, ¿no? Y aclarar una cuestión, cuando nosotros en el presupuesto quinquenal que se definió el año pasado, firmamos un acuerdo que tenía que ver con la antigüedad, que no es más que para los trabajadores presupuestados y no para el conjunto de todos los trabajadores, el compromiso de los parlamentarios era que del Parlamento se iba a dar un 1% y que el otro 1% lo debía de dar ACE el año pasado, con los ahorros que Cipriani tanto propagandea periodísticamente diciendo que hace. Y bueno, nosotros los trabajadores sabemos cómo se hacen ese tipo de ahorros, ¿no? Cuando se habla de lo público, ¿no? Pero sin embargo lo pusieron ahora en un articulado y no surgió de los ahorros de ACE. Por lo tanto están saliendo a decir que para los trabajadores públicos algo hay. Pero quiero que tengan claro también
de que eso surge de lo que nos tenían que haber dado con los ahorros de ACE el año pasado y no ahora poniéndolo en una rendición de cuentas donde nosotros pensábamos avanzar en algún postulado más, ¿no? Dejarlo claro porque ustedes son los que toman definiciones que tienen que ver con lo legislativo y bueno, a veces tener claridad sobre esas cosas es fundamental. Pero también tengan claro que este sindicato con más de 80 años de lucha va a seguir peleando en cada rincón porque creo que lo que define, se pueden tener diferencias ideológicas o cualquier cosa, pero lo que más nos une es el amor y en esta carpa demostramos y a lo largo y ancho del país los trabajadores es que tenemos amor por cada uno de los que integran esta sociedad y ni que hablar que por eso peleamos y defendemos una salud del Estado fuerte y que sea el escudo de los pobres, los débiles y que no tienen para pagar una mutualista. Así que bueno, en ese camino nos van a encontrar. Gracias por estar. Primero, compañeras y compañeros, gracias por la invitación. Tuvimos la posibilidad de estar ayer por la carpa. Y yo quiero arrancar felicitándonos en lo siguiente. Hoy tenemos un escenario para defender las luchas contra la desigualdad distinto al que podíamos tener. O sea, si no hubiéramos llegado a las firmas, era mucho más difícil la lucha salarial, la defensa de las empresas públicas, tratar de enfrentar una reforma de la seguridad social mirada del ángulo de que las cuentas den y no de los derechos que se puedan podar en la reforma de la seguridad social, o defender las libertades sindicales, las libertades individuales, o sea, todo eso que luchamos en la trinchera en la que estemos, hoy lo luchamos desde un lugar distinto, porque logramos una cosa increíble que es recolectar en poquitos meses y en medio de una pandemia muy dura 800.000 firmas. Y ese componente es un componente del que se habla poco, pero es demasiado histórico. Yo entraba al liceo cuando empezamos a juntar firmas por el voto verde. Tuvimos 2 años juntando firmas y caminamos como un cartero. Llegamos a 700.000 firmas, no se precisaba huella digital, no había pandemia y nadie puede decir que no le pusimos la piel y no logramos esto de ahora. O más acá en el 2002-2003 cuando salimos a juntar firmas por Antel y por ANCAP. Primero por el 602, 613, con el Tuba estábamos juntos en la central en esa época. Lo que quiero decir es, haber logrado esto nos generó un cambio que es lo que demostramos, sin los medios de comunicación, con toda la manija, con fake news en la cancha, demostramos que se puede. Y eso vale más aún que el referéndum, demostramos que podemos. Entonces, el programa nuestro, el programa de los de abajo, ese que late en cada lugar diciendo un país que le sobra alimento no puede tener gente sin tener que pucherear, hay que priorizar el trabajo, tenemos que ser más justos, el Estado tiene que hacerse cargo de los derechos elementales, nos tiene que arder que se haya duplicado la cantidad de gente en población de calle, los recortes. Hoy los miramos de una perspectiva distinta. En primer lugar, porque logramos cambiar el humor. Logramos cambiar el humor de la resignación, de que horrible, de que estamos contra el piso. La vida nos fue enseñando, la vida te enseña más a veces que cualquier teoría. ¿Por qué? Retrocedimos en algunos planos. Y nos fue enseñando, sobre todo, cuando algunos derechos insuficientes... A ver, yo no he parado de venir acá a movilizarme con este gobierno, con gobiernos anteriores. No he parado de venir acá a manifestar, ¿no? Nunca soy el que dice estábamos en Disneylandia hasta el 2019 y ahora... No, teníamos también problemas, dificultades, pero distintos. Porque una cosa es que el salario crezca poco, crezca menos de lo que tiene que crecer por encima de la inflación, a que caiga. No es lo mismo. O que la inversión que se aumente en educación no es lo suficiente y yo venía acá a patear por eso, a que se recorte. No es lo mismo. O que el ensanchamiento de derechos no sea integral, a que te los recorte. No es lo mismo. Y ya lo sabíamos, el compañero me dice, ¿cómo no iba a saber? Yo entré en el 93 a la construcción, me choqué, estaba la calle El Padre de presidente, y me choqué con una pauta salarial que decía, en los próximos 18 meses va a haber un 82% de aumento de la inflación. 82%. El aumento que tenemos de salario, 27%. ¿No? Y no hacía falta comprarte un abaco. Nos llevó 3 meses de huelga en el 93. Que juntos a COFE y a nosotros nos mataron a palos, si hay algún veterano se tiene que acordar.
En mayo de ese año, cuando venía el presidente de Brasil, nos dieron una golpiza que duele hasta ahora, que fue por la que echaron a Arellano de Canal 4 por haber presentado la documentación. Cuando a veces discutía con algunos compañeros en estos periodos de gobierno frente a Pita, que decía, mirá, yo he sido crítico con la política salarial del Frente más una vez, que nos quedamos cortos, que tenemos que haber sido más audaces, pero no me olvido, la comparo y tengo claro cuando tenés una conformación que defiende intereses distintos. No es que gobierna mal. Bueno, también gobierna mal. En cosas como la del puerto, es un espanto, ¿no? Pero en realidad no es que gobierna mal y se equivoca, y entonces en el presupuesto, en el mismo presupuesto nacional, beneficia al sector terrateniente más poderoso, al 1% de los grandes propietarios de tierra que pagan impuesto al patrimonio y recortan colonización o en dirección de desarrollo rural que apoya al pequeño chacarero que es productor familiar. En el mismo momento, en la misma ley. No, gobernás para estos. A estos a los que les congelaste los salarios, le bajaste los impuestos, le movés el dólar para que ganen más, ¿no? Para estos es que está gobernando. No hay error ahí. No hay error. Pero bueno, yo creo que el año pasado nos ayudó a entender por qué retrocedemos. Sobre todo cuando nos empezamos a tocar conquistas que no supimos defender. Bueno, esas conquistas no eran conquistas. O si te puedan 8.000 becas de Uruguay Estudia y no hay ningún estudiante movilizado enfrente del INEFO diciendo no me recorte la beca, bueno, generamos la beca, pero no generamos la conciencia del derecho a estudiar del pobre, que lo tiene que defender con lucha. O te recortan el programa de mejoramiento de barrio y genera que en el municipio F, gurises que están con plombemia porque están arriba de los caños del colector, por 5 años no van a tener vivienda cuando tenían que realojarlo este año y el barrio no se prende fuego. Es que ese programa no estaba enraizado en la sociedad para defenderlo. Y decimos, ¿cómo vas a dejar 5 años más acá? La respuesta organizada, la política que no se entronca en organización, es débil, sobre todo la política popular. Cuando vas a hacer política para pocos, para una lipre, y ya que la gente esté mirando Tinelli, esté en Narnia, que no le importe, o que le importe que yo debo impuestos en la casa, y me la hice yo. Y 3 semanas hablando de eso. Increíble. Lo que quiero decir es, a ver, en realidad, los hechos políticos más importantes cuando se gobiernan para pocos tienen que pasar desapercibidos. Por eso es que en la rendición de cuentas se discute poco. Hay poco espacio para la discusión política. O se discute con preconceptos. Preconceptos. A mí me encantó lo que dijo el compañero. Abatimiento del gasto. Hay que explicarle al salario que es un gasto. Somos un gasto. Entonces tenemos que festejar si nos lo rebajan el salario. O festejar si rebajan las jubilaciones. O festejar que hay menos asistentes personales para atender a personas en situación de discapacidad. Y salgo a camisetear. Estoy feliz. Abatí un gasto acá, un gasto. Y esto tiene que ver con un elemento sustantivo que el año pasado no logramos denunciar con la fuerza suficiente, que es el gran fraude de promesa electoral. El gran fraude que muchísimos compraron, que presenta un proyecto que dice voy a ahorrar 900 millones de dólares, pero miren que no voy a tocar nada, ni salario, ni jubilaciones, ni inversión pública, voy a ahorrar, magia voy a hacer. No voy a poner más impuestos, voy a bajar el déficit y voy a ahorrar 900 millones de dólares. Copperfield nos gobierna. Una cosa increíble. Y nosotros no supimos explicar, quisimos, pero no supimos explicar que eso no se puede. O sea, si vas a generar un tajo de ese tamaño en el presupuesto, agarrate Catalina, en los salarios, en las jubilaciones y en las inversiones. Y en las políticas. ¿Y dónde estuvo el recorte? En los salarios, en las jubilaciones y en las inversiones. No hubo horror. Entonces, parte de lo que no supimos desenmascarar, ahí sí, en términos de claridad, es decir, mi amigo, tuvimos que enfrentar una política económica que sabíamos que la única manera que iba a encontrar era con menos trabajadores en el Estado, aún en áreas de mucha sensibilidad, con peores sueldos, con peores jubilaciones y con peores políticas. Con recorte en inversión en ciencia y tecnología, en educación, en vivienda. ¿Dónde se eligió recortar? Tendría que hacer un escándalo. A ver, a mí me tocó en el 2019 hacer campaña diciendo que hay que duplicar la inversión en vivienda, porque lo que hemos incrementado no alcanzaba, y alcanza con recorrer un barrio para decir que no alcanzaba. Ahora, un incremento moderado de la inversión en vivienda no suficiente nunca es lo mismo que un recorte, porque a lo que tenés un recorte, y ahí tenés a Fuban pateando porque no le sortean las cooperativas, no les escrituran, o Covipro, o el escándalo de volver a la vieja política de derrota en materia de vivienda que
los núcleos básicos evolutivos, porque el fideicomiso, si construye a los precios que dice que construye, no hay R. Para construir tan barato lo que hace es rancho de 30 metros cuadrados para amontonar la familia y generar una catástrofe que la que fue esa política de vivienda durante 15 años, que se comió aparte más del 40% de los recursos. Entonces, el problema es describir un programa neoliberal. No, el neoliberalismo no erra. En dos cosas no erra. Concentra la riqueza, no hay duda. Profundiza procesos de concentración de la riqueza. Para que esto no te duela, te lo explica como que es necesario. Sí, se concentra la riqueza, pero tenemos que rezarle a los Maya Oro. Esos son los que nos van a salvar. Los Maya Oro son increíbles. Ah, guarda con los Maya Oro. Entonces, genera cosa. A ver, en el frigorífico Canela le bajamos un 22% el sueldo. La multinacional Minerva, que batió récord de exportación. Y si cuando batís récord de exportación bajás los sueldos, cuando tengas problemas, ¿qué hace la esclavitud? O sea, ¿qué te queda como propuesta si creciendo bajás los sueldos? No, pero se intenta fundamentar que los intereses de la oligarquía más rancia y las transnacionales son los intereses de la patria. Eso es lo que no hay que tocar. Y lo logran, compañeros. Entonces se multiplican las vacaciones tributarias para el residente multimillonario y se baja y no hay mucho escándalo. No hay mucho escándalo. Y ahí tenemos un problema en nuestra capacidad de interpretar la realidad, que muchas veces interpretamos la realidad sin colocar el conflicto. Y la ciencia social y la universidad tiene mucho que ver con eso. Después me pelearé con la cátedra. De cómo abordamos la realidad, qué lugar le damos al conflicto en la realidad. A la desigualdad, a la lucha contra las desigualdades. Producimos alimentos para 30 millones de paisanos y 29 de cada 100 uruguayos tienen inseguridad alimentaria. Nos tendría que dar vergüenza. Hay un dato que viene creciendo. Vergüenza. Entonces, cuando hablamos de la rendición de cuentas, no estamos hablando solamente de la propuesta de reestructura de la federación, que la conozco. No. Estamos hablando del plato de lenteja, la comida de la gente, la posibilidad de techo, el acceso a la educación. ¿De qué más? Estamos hablando del componente que hacen, porque el papel del Estado hace a la vida de la gente. Cuando el Estado decide de dónde cobra impuestos, elige un ganador y elige un perdedor. Cuando el Estado decide a dónde destina los impuestos que recauda, elige un ganador y elige un perdedor. Cuando el Estado determina el peso de la política salarial, elige ganadores y perdedores. Cuando el Estado determina las reglas de juego en las que se organiza el trabajo, y medio bobeando te coloca la ley de teletrabajo que las 8 horas ya no existen, pero solo para el teletrabajo y el semanal, veremos. Y después capaz que sea quincenal o mensual. Y después capaz que te digo que quiero bolsas de horas semestrales y que las administre el empresario como quiere, y si son 16 horas por día durante 20... O sea, ubica un concepto donde dice lo importante es la desregulación para ser competitivos para la inversión. Y este discurso lo vimos tan clarito como él. Y fue tan claro. Los 90 fueron eso, nos explicaron, miren, a vos te puede gustar mucho los derechos, pero estás muerto con los derechos. Porque para ser atractivo para la inversión lindo, tenés que ser competitivo. Y ser competitivo es ganar poco. No tener derecho y aceptar las condiciones. Hay un sketch que hacía el Negro Olmedo. Un trabajador llamado Rogelio Roldán, los que son veteranos se acuerdan. Que él decía, gano 2 australes, quiero salir una vez por año a ver mi familia que ya creció. El otro lo agarraba y le pegaba, 2 australes mucho. Pero un poco como que el trabajador tendría que ser como este personaje que el Negro Olmedo hacía del trabajador que lo golpeaba. Y nosotros, compañeros y compañeras, no tenemos que olvidar que logramos enfrentar esta concesión que se presentaba como única. Este es el único plato de lenteja que hay. Comelo, déjalo, pero es este el plato de lenteja. Esto es lo que hay valor, dijera el mariscal Kempner. No tenés otra. Adaptate a las privatizaciones, la desregulación y la poda de derechos. No hay otra. Y esa es la discusión de fondo, porque la rendición de cuentas al final también hay discusión de cómo se construye poder popular o se construye poder para las élites. Al final del día es esa discusión. Y el problema es que este discurso es muy convincente. Si no aceptás lo que te proponen, se pueden ir los Maya Oro, van a tener problemas. Y el resultado que el tránsito que tuvimos como Uruguay es que esta estrategia de inserción competitiva del Uruguay sobre la base de la disponibilidad arbitraria y la poda salarial fue un fracaso que incubó los pies raquíticos productivos de la crisis del 2002, que fue crisis productiva primero y después financiera. Desmanteló las posibilidades de industrialización, la apertura de la desregulación, se nos fue la mano de obra más calificada, la primera que emigró al país.
Porque si ofreces salario de hambre, lo primero que tenés que el más calificado se te va, no te agarra viaje. Y entraste a perder, porque Uruguay por el tamaño que tiene no puede competir por la cantidad de lo que produce. Nuestra estrategia es la calidad de lo que... Y la calidad de lo que produce requiere relaciones laborales de calidad y salarios como la gente. No requiere... No vas a competir con la India o con China por la cantidad... Bueno, y ahora por la calidad también los chinos han avanzado mucho. Pero por la cantidad seguro que no. El problema es que nos presentan la misma estrategia, que no solamente fue desigual, sino que fue un fracaso en términos económicos como novedad. Escondían un concepto, más ahorro, libertad responsable, sálvese quien pueda. El que no puede no se salva. Y nosotros logramos instalar una discusión distinta, sobre todo a partir del movimiento obrero, más que la izquierda política, pero que después la izquierda política sintonizó, que tenía que ver con transformación productiva, justicia social, ensanchamiento de la democracia. Y esto requiere un esfuerzo en toda la línea diferente de programa, de propuesta. Pero hoy tenemos la doble jugada. Porque nadie entendería programa propuesta cuando te están liquidando el derecho de huelga en la luz, regla fiscal, te recortan. Resistir. Y seguramente tengamos, yo tuve con los compañeros de la Federación sobre el tema del laboratorio de Orrego, que nos trajeron una propuesta, recuerdo, para intercambiar acerca del pienso estratégico también del Estado, pensando producción de conocimiento y ensanchando la posibilidad de acceso a los medicamentos, que hay experiencia en América Latina que alguna hay que mirar. Jadwe, cuando empezó en Recoleta con la medicina similar y las farmacias populares, generó un componente de golpear fuertemente a algunos oligopolios y generó resistencia, pero también apoyo popular, que hay que pensar junto con los trabajadores y con la ciencia, que implica un cambio de paradigma. Y la pandemia también nos dejó eso arriba de la mesa, de pensar la salud no como mercancía. La guerra a las vacunas, el que te vendan tapabocas 5 veces más caro, el alcohol en gel, toda esa pornografía que tuvimos acá y en el mundo y que tenemos todavía nos tiene que servir para cuestionar esa forma de organización de las cosas. Entonces, claro que tenemos que mirar para adelante, también aprendiendo las cosas que no se supieron resolver. Ahora, el asunto nuestro hoy es pensar lo siguiente. La lucha por el presupuesto para la salud, la lucha para los salarios de los trabajadores de salud, sí, pero no solo. Tuvimos una pandemia machaza que dejó un montón de operaciones y cosas postergadas y más gente que se atiende en ACE. Y si no atender, yo me atiendo en ACE. Y conozco mucho ACE porque tuve a mi vieja meses este año ahí. Ahora, y agradezco aparte la solidaridad de los compañeros de ACE, unos cracks. Pero a lo que voy es, si no pensamos la circunstancia de la salud pública de esa perspectiva que es de pueblo, no solamente de la defensa de mi infraestructura, que es legítima, sino de decirme, ¿sabes por qué estamos defendiendo el presupuesto de salud? Porque quedaron un montón de operaciones postergadas, porque tenemos que dar un salto en salud mental, si no vamos a tener otro año dramático de suicidio y con mar en coche, y eso requiere pelear por derechos que no es solamente la del funcionario y la carrera funcional, y en eso el movimiento obrero nos ha enseñado siempre, de pensar su reivindicación en el marco de las reivindicaciones del conjunto del pueblo. No entró la rendición de cuentas todavía en el Senado, va a entrar. Y seguramente entre el 2 de septiembre, por lo que nos decían. Tenemos ahí 45 días en el Senado para darle batuca a este mensaje. Es decir, cómo articular un planteo y una propuesta de programa que es bastante más que luchar para que no me rebajen más el salario, que tenés todo el derecho a luchar. Sino luchar para que la salud no se mercantilice. Y en eso que los trabajadores y trabajadoras estén al frente, es lo mejor que nos puede pasar. Claro. Cada vez que hablamos de derecho, ahí está el problema de si hay plata para atender esos derechos. Porque somos un gasto. Todo lo que es derecho de presupuesto es un gasto. Cuando hay que exonerar una multimillonaria, hay una inversión. Ahora, lo vamos a discutir una semana, compañero, de rendición de cuentas. Donde lo vamos a decir mañana con claridad. Pero estos personajes a sola firma le destinaron cientos y cientos de millones a una multinacional belga que además le dieron el permiso durante 60 años a que nos cobre lo que quiera. Cada vez que vayas a una góndola va a estar pagando y la catorna a ti. Hay un viejo libro, tengo que decir, pradera, frontera, catorna a ti. O sea, en medio de este proceso de decir que no hay recurso, no solamente les perdonaste las deudas, les cediste gratis el Punta Sayago, le generaste la condición que le va a comprar la energía al doble que lo que le compraba cualquier parque eólico, al doble de lo que le compraba. Una cosa escandalosa. Y además le decía, usted amigo, gane lo que quiera durante 60 años, lo que quiera gane, está desregulado, ponga el ítem que quiera poner a lo que venga el Uruguay a consumir. Wow. Neocolonialismo salvaje. ¿Quiénes son los primeros que están? Y mañana va a estar los trabajadores del puerto acá movilizados porque no se va a ganar la interpelación con adentro por más discurso florido que haga.
si no encarnan la movilización popular. Entonces, compañero, a ver, termino. Y pido disculpas porque no tengo mucho rato porque tengo comisión en poco, pero ustedes saben que el despacho está abierto para discutir estas cosas o para ir a los gremios base. Estamos en un momento en el que tenemos en la encrucijada, donde logramos lo primero. Nos quisieron quebrar en la cabeza porque lo que decía la Thatcher cuando aplicó el neoliberalismo, que decía la economía es la forma, pero hay que ganar de la cabeza a la gente, ¿eh? Quisieron ganarnos la cabeza. No logramos que nos ganen la cabeza. Y tenemos condición de pasar la ofensiva. Y pasar la ofensiva implica un debate sustantivo. Ellos siempre intentan colocar como que la respuesta de los trabajadores, y en particular los trabajadores públicos, como que ser trabajador público fue un pecado. ¡Ay, qué corporativo! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué... Yo reivindico el derecho a defender el plato de lenteja de uno y de su familia. Pero está difícil. Si quieren encontrar relaciones corporativas, vayan a la Asociación Rural o la Caja Militar. Ahí hay relaciones corporativas que defienden lo inmediato sin mirar por nadie más. Los trabajadores uruguayos siempre miramos por el conjunto. Todo el desafío que tenemos de comunicación, de saber que cuando se levanta una bandera no solamente se está defendiendo el salario del laburante, que está bien, sino también se está defendiendo el derecho a la salud de la gente, de la grande mayoría. Y en el caso de la salud pública, de la grande mayoría de los que están más postergados. Entonces tenemos una ventaja, no solamente en lo económico, no solamente que nuestra propuesta es más justa, en lo ético tenemos una ventaja. La bandera que estamos levantando es más justa, por más que tenga menos prensa. Y cuando levantás una bandera más justa, la levantás con más ganas. Tenemos el desafío de poder sintonizar y levantarla juntos. Eso se juega en estos mes y medio que nos queda de debate de la rendición de cuentas, para intentar resistir un ajuste que es un ajuste sobre los pobres, sobre los trabajadores y sobre los jubilados. Gracias. La movilización de mañana, que los alrededores del Palacio, mañana, como bien decía Óscar, va a ser una gran fiesta de los trabajadores, porque luchamos con alegría, que esa alegría nunca deben quitarnos a la hora de salir a pelear. Mañana van a confluir en las inmediaciones del Palacio todos los compañeros de la educación. La CESEU es un conjunto parando 24 horas. Los compañeros del puerto, que no solo defienden su fuente laboral, sino, como bien explicaba Óscar, la situación que se está dando el puerto a 60 años. Y los trabajadores del Estado, junto a COFE, con la gran caravana que estábamos ajustando detalles, cerca de 600, 700 autos van a estar partiendo del obelisco, pasando por Presidencia, Ministerio de Economía y terminando rodeando el Palacio Legislativo. Mañana va a ser una fiesta de los trabajadores y tenemos que difundirla y llegar a la mayor cantidad de compañeros. La Federación siempre ha planteado que la pelea no es solo por nuestras condiciones laborales, sino que la mejora de nuestras condiciones laborales mejora la calidad de atención que le damos a nuestros usuarios. Y siempre planteamos en contra de lo que se plantea por algunos políticos o operadores en la prensa de que ACE se atienden los pobres y que el resto se atienda en el subsector privado. En ACE tenemos que tener la mejor atención. Vimos cómo se abrieron muchos servicios, más que nada en el interior del país, y hoy vemos cómo las corporaciones presionan para que rápidamente se cierran, así se compran servicios en el sector privado. Eso es estar defendiendo, y no solo la fuente laboral, sino ese servicio del Estado bien brindado hacia la población. Nosotros cada febrero, cuando se abría, ahora cambió la modalidad, se abren los distintos meses, salíamos a defender el trabajo que hacíamos los trabajadores de ACE hacia el usuario, y que el usuario eligiera ACE por elección y no por descarte, como planteaban algunos que debería ser. Entonces en esa pelea estamos, porque hoy la rendición de cuentas no habilita fondos para recursos humanos, fondos para salario, fondos para infraestructura, medicación, todo eso que salimos a defender, o lo mismo el número de usuarios. La página del Ministerio de Salud Pública hoy plantea cerca de 130.000 nuevos usuarios. El presidente de ACE planteó que son solamente 20.000. Nadie sabe a ciencia exacta cuántos usuarios nuevos tiene ACE. Lo que la crisis social la vemos todos, la vivimos con los compañeros nuestros al lado. Entonces creemos que son mucho más de 20.000 que se han pasado para ACE, y con la crisis social que está viviendo el país, muchos más van a terminar atendiéndose en ACE porque no tienen plata para pagar los tickets y los copagos que tienen que pagar para atenderse en el sector privado. Y esa presión de las corporaciones es para que el presupuesto de ACE
termine en el sector privado, cuando hay gerentes, directivos de la mutualista que ganan 1 millón de pesos por mes, cuando en la mano un funcionario de ACE entra y gana 24.000 pesos. Otro problema son las tercerizaciones y que la federación no ha parado de luchar en ese sentido. Está comprobado, lo hemos mostrado con números que salen mucho más caras al Estado y que no hay arriba de la mesa grandes impulsos para seguir destercerizando. Hemos logrado en distintas unidades ejecutoras avanzar en ese camino, pero hay que avanzar mucho más rápido en lo que son la destercerización de los servicios. Entonces la defensa no es solo de nuestro salario y las condiciones, sino también el servicio que le brindamos a la población. Y que queremos llegar a todo el país. Hay compañeros del norte del país acá que nos están acompañando, que tenemos todo muy claro que es más fácil acceder a la salud cerca de Montevideo, el área metropolitana, que al resto del país. Ese es un desafío que también se necesita presupuesto para llegar al interior del país y hablar de la educación y la formación en salud. En ese sentido tiene que haber política de Estado y no solo que vayan pasando los gobiernos y cambiando sus políticas en ese sentido, sino que tiene que ser de largo aliento. Los trabajadores de la salud estamos dando la batalla en la calle, estamos acá en la carpa, mañana vamos a movilizar, el 25 vamos a ir a Florida, como hemos ido muchas veces a movilizar, donde está todo el Poder Ejecutivo, y vamos a realizar una gran movilización el día 8 de septiembre con un paro nacional de toda la salud pública. Entonces en eso estamos, salimos a recorrer el país, a hablar con los compañeros en el interior, en Montevideo, escuchando y planteándole claro que en esta rendición de cuentas no hay nada para la salud. Ya no es nada para los trabajadores, sino no es nada para la salud en general. Con buena gestión, que es el discurso del gobierno, se pueden corregir muchas cosas que había que corregir dentro de ACE, pero no se puede atender con la calidad que tenemos que atender y con las condiciones laborales y salariales que tenemos que tener los trabajadores de la salud. Con esta rendición de cuentas no se atiende nada de los reclamos que la Federación ha puesto arriba de la mesa. Entonces nos queda redoblar, hablar con todos los parlamentarios, agradecemos a los compañeros que se han hecho presentes, y hablar con todos los parlamentarios para decirles realmente cuál es la situación. A veces nos da hasta un poco de vergüenza realmente ir al Parlamento, porque en realidad no vamos a discutir el presupuesto, sino explicarle lo que es ACE, que no es Ministerio de Salud Pública, cómo se forma el presupuesto, todo lo que hemos estado recorriendo, y vamos a cada diputado, a cada senador a golpearle la puerta para hacerle el planteo. Muchas veces cuando salimos realmente sentimos que fuimos a dar una clase y no realmente a luchar y a discutir sobre el presupuesto de lo que se está discutiendo. Esa es una discusión que tenemos que dar, seguir avanzando, lo mismo que los compañeros del interior que hablan con sus diputados locales, que tienen otro relacionamiento para plantearle cuál es la situación local y cuál es la situación a nivel general que los trabajadores reclamamos. La Federación va a estar en la calle dando esa pelea, junto con COFE y con todos los sindicatos que están en lucha, porque tenemos que rodear a cada compañero que esté luchando, porque hoy nosotros estamos acá y vemos cómo vienen de distintos sindicatos a estar a la orden y a poner la solidaridad arriba del movimiento sindical que siempre está, y la Federación, ese es el camino que tenemos que hacer en cada punto del país. Entonces, compañeros, a redoblar, agradecer nuevamente la presencia de los legisladores y bueno, este trabajo de hormiga que hace la Federación en el Palacio. Invitamos a todos los legisladores, esta mesa, este micrófono, la carpa, siempre está abierto para todos los legisladores para venir a discutir con los trabajadores de la salud. Gracias.